Al biólogo Ángel Osorio Pascual, egresado del IPN. Actualmente estudia la licenciatura en Geografía, modalidad abierta en la UNAM. Cuenta con 10 años de experiencia en el sector ambiental federal en temas de recursos forestales, biodiversidad, áreas naturales protegidas, gestión de los recursos naturales y el territorio, así como como en instrumentos normativos y de fomento ambiental. Desde 2014 labora en la Subsecretaría de Fomento y Normatividad Ambiental de la Semarnat. Bienvenido, biólogo. Muchas gracias, Tatiana. Buenos días a todos. Espero que se encuentren bien después de, pues, que estamos viviendo y después del sismo de ayer, que muchos lo percibimos. Em, pues bueno, yo agradezco mucho la invitación porque es una oportunidad, bueno, para mí, para presentarles algunos de los temas relacionados con áreas naturales protegidas. Es como una síntesis o más que nada una invitación a conocer una de las categorías pues poco conocidas que en realidad pueden ayudar a, por ejemplo, el programa de aves urbanas. Creo que tiene incidencia directa en en los alcances que podría tener el programa. De hecho, me parece un programa muy interesante. Y entonces lo que les vengo a platicar, espero generar muchas dudas y contestar la mayor de dudas también que tengan. Y bueno, vamos a comenzar. La charla es sobre aves y áreas destinadas voluntariamente a la conservación. Bueno, un poco de una breve introducción de lo que es el tema. Ustedes conocen más Ángel, sí, de... perdón, si te puedes Sí. acercar tantito al micrófono porque te escuchas un poco quedito, pero está bien. A ver si me escuchan mejor. ¿Se escucha mejor? Sí, Bueno, ah, ok. Entonces, como les comentaba, un poco de introducción del tema que ustedes manejan mejor, pero vale la pena retomarlo. México tiene aproximadamente 1.115 especies que corresponden al 11% del total de las especies que hay en el mundo, lo cual nos hace el país nos ubica en el octavo lugar a nivel mundial. Como ustedes saben, la mayoría de las aves que están presentes en nuestro país son residentes permanentes, migratorias ya sea de invierno y de paso. Y pues algo peculiar de nuestro país es que cuenta con 105 especies endémicas, lo cual nos ubica en el cuarto lugar de endemismos. El estado de conservación, esto es de 2016, tenemos que pues las aves tienen, bueno, en su distribución tienen, pues, se encuentran a lo largo de todo nuestro país, pero de acuerdo con esta información del estado de conservación, presentan riesgos, sobre todo en lo que son las especies que se encuentran en bosques tropicales y subtropicales y las especies costeras. No sé si alcancen a ver el mapita a la izquierda. Se observa que en nuestro país, bueno, como lo catalogan aquí, está en su mayor parte comprendido por bosques tropicales y subtropicales, zonas áridas y las zonas de costas. Y a la derecha podemos ver que las especies que habitan en los océanos, en la mayoría presentan un umbral preocupación, o sea, es decir, están en riesgo. Y de hecho, la que es la especies que se encuentran en mayor riesgo son las que se encuentran en bosques tropicales y subtropicales, 478 especies, y pues de allí ya tenemos lo que son las especies de zonas áridas, las costeras. La concentración de especies también es un rasgo importante de nuestro país. Eh, Podemos encontrar zonas que tienen una concentración pues muy grande, por ejemplo en la costa del Nayarit y Jalisco, en la zona de Veracruz donde se encuentran los Tuxtlas y pues en el Caribe prácticamente, en el Caribe mexicano. Son zonas de alta concentración, pero eso tampoco
o bueno, no es menor el hecho de que en el país, en casi cualquier punto, podemos encontrar arriba de 100 especies y de allí hasta 600. Entonces, la riqueza de especies de nuestro país es un rasgo importante y que pues, nos ayuda a contextualizar qué es lo que tendríamos que estar haciendo en materia de conservación de las aves. Bien, ustedes conocen, también tenemos las áreas de importancia para la conservación de las aves, que pues abarca prácticamente todo el territorio nacional y que es un instrumento, bueno, es una forma de visualizar que nuestro territorio es realmente un sitio donde las aves tienen una gran importancia y donde se distribuyen a lo largo y ancho de todo el territorio. Bueno, entramos a las ANPs federales. Estas son prácticamente, pues, son pedazos del territorio o superficie que está destinada a conservar la biodiversidad, ya sea de ecosistemas, de especies y de genes, y que ayuda a esa labor de conservación que hace la federación y que tres categorías que veremos a continuación. ¿Se alcanza a ver bien? Bueno, aquí Sí, rápidamente un panorama de lo que ha sido el desarrollo o la creación de áreas naturales protegidas federales. Aquí tenemos, bueno, cómo ha sido el incremento en la última década. En realidad, eso se debe a las áreas naturales protegidas que fueron decretadas en las zonas marinas. Eh, Como ustedes pueden observar, el crecimiento de la última década de 2000 a 2010 y de 2010 a 2020 pues, fue mayúsculo. Pasó de un porcentaje acumulado del total nacional protegido del 27 al 27.5 al 100%, es decir, un 75% de la superficie se decretó en la década pasada, en esa década de las últimas dos administraciones, y eso nos lleva a tener un total de 182 áreas naturales protegidas que abarcan una superficie de 90.8 millones de hectáreas y que se pues, dividen en una gran cantidad de superficie marina que es de 60 y casi, bueno, 69%, se diría 69 billones de hectáreas, y la superficie terrestre es de 21.3 millones de hectáreas, lo que equivale al 10%, casi 11% del territorio nacional y 22% de la superficie. En la gráfica de la parte inferior derecha podemos ver el incremento que ha significado estas últimas dos décadas en la creación de áreas naturales protegidas. Y en el mapa podemos ver en verde un poco más claro las áreas decretadas antes del año 2000 y las áreas decretadas después del año 2000 en verde oscuro. Como les comentaba, las áreas marinas han sido las que le han dado el mayor peso a la superficie protegida. Retomaba la idea de las 6 áreas naturales protegidas que se establecen en la LEGEPA. Bueno, en realidad son 7, por eso quiero andar un poquito en ser destinadas voluntariamente a la conservación. Tenemos que la mayoría de las áreas federales siguen las reservas de la biosfera, las 40 áreas de protección de flora y fauna, 18 santuarios, las 8 áreas de protección de recursos naturales y los 5 monumentos naturales. Esto da un total de 182 áreas, como lo habíamos comentado. Y por superficie entonces vemos que casi el 70% corresponde a reservas de la biosfera, mientras que los parques nacionales son prácticamente el 18%. De lo que menos tenemos son monumentos naturales. Y un rasgo significativo es que el 7.7 corresponde a áreas de protección de flora y fauna. Bueno, hasta ahí la pequeña introducción de toda esta plática. Y aquí entramos eh, en lo que sería el tema que nos ocupa. ¿Qué papel juegan las aves en las áreas naturales protegidas? Bueno, la CONAM tiene, de hecho, aves emblemáticas en sus regiones. El pájaro bobo en la región península de Baja California y Pacífico Norte. Y también tenemos al flamenco del Caribe
región península de Yucatán y Caribe mexicano. ¿A qué viene todo esto? A que, pues así como, por ejemplo, el programa de aves urbanas se ha enfocado en hacer notar la diversidad y la riqueza de las aves que se encuentran en localidades urbanas, la CONAM también pues ha hecho un esfuerzo por hacer que las aves, por visualizar a las aves en las áreas naturales protegidas y en las regiones pues, que ocupan. Algo que llama la atención y que encontré es que, por ejemplo, en los santuarios, ya sé que queremos mucho las tortugas y que estamos muy interesados en su recuperación, descarta completamente la presencia de especies de aves, es decir, en los santuarios llama la atención que no hay bueno, no hay información sobre las especies de aves que se encuentran, como lo podemos ver en la tabla de en medio. Por ejemplo, pues les decía, los santuarios, incluso en la reserva de la biosfera del tiburón ballena, no, seguramente es por el trabajo de campo que está enfocado al tiburón como tal, pero debería quizá tener este, mayor auge el que pues se describa el número o se documente el número de especies que se encuentran en esas áreas naturales protegidas, contrastando con lo que se encuentra, por ejemplo, en áreas como Cofre de Perote, los Tuxtlas, el Parque Nacional Benito Juárez, la Sierra Gorda, que como recordamos en el mapita donde se veían los puntos de mayor diversidad de aves, pues concuerdan, por ejemplo, con la reserva de la biosfera que tiene 486 especies. Tenemos en la península de Yucatán muchas de ellas. Ajá, Metzaboc, también en el centro del país la Sierra Gorda, 469 especies, en fin. Es nada más como para llamar la atención de que así como tenemos especies emblemáticas, deberíamos de tener o hacer un esfuerzo aún mayor por documentar cuáles especies se encuentran en los sitios donde no hay registros. Y bueno, vamos a continuar. Y tenemos, sí, las ANP estatales. Es otra de las categorías. Yo me había enfocado mucho en las ANPs federales, pero también existen las ANPs estatales. Como pueden ver, se encuentran, y no lo diferencié tanto por estado, pero se encuentran en 22 estados prácticamente. Y se apegan muchas veces a las legislaturas estatales y son creadas por acuerdos Congreso y por iniciativas propias en los estados. Más de esto tenemos las ANPs municipales que pues apenas se alcanzan a percibir, pero sí existen, es decir, también están contempladas en la LEGEPA, en el artículo 46, tanto las estatales como las municipales. Y pues aquí viene lo que me interesa eh, pues darles a conocer o que quizá ya conozcan, pero profundizar un poquito, que son las áreas destinadas voluntariamente a la conservación. Oaxaca y Guerrero concentran la mayor cantidad de ellas. En el país hay aproximadamente 450 áreas destinadas voluntariamente a la conservación. Son reconocidas como áreas naturales protegidas por la LEGEPA. Nuevamente hago referencia al artículo 46. Y estas se encuentran pues detalladas en el artículo 77 del reglamento de la LEGEPA. Entonces vamos a entrar un poquito en detalle del fundamento, es básicamente mencionarlo. El fundamento es en el capítulo 2 del reglamento, en el artículo 126, el cual remite al 77 bis que les comentaba. Y pues es importante conocer que estas están destinadas, o bueno, están pensadas en que los pueblos indígenas, las organizaciones sociales, las personas morales, públicas o privadas y demás personas interesadas, aquí es donde entra la importancia del PAU o de todos los participantes en el PAU que pueden participar y pueden generar iniciativas para crear áreas destinadas voluntariamente a la conservación, de acuerdo con estas características que son presentar la solicitud ante la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, debe tener una denominación, domicilio de notificaciones, domicilio de las personas que administrarán el área, manifestar el interés para destinar predios voluntariamente, cómo se va a llamar el área,
de la ubicación, la descripción de las características físicas, biológicas y generales del área, los ecosistemas presentes. La ventaja de este instrumento con respecto a, pues, a las áreas naturales protegidas federales que ya hemos visto, las otras 6, es que la propiedad sigue siendo de las personas o del propietario que quiere certificar su área para que sea considerada como NP. Otra de las ventajas es que esto hace o frena o impide que las obras o pues sí, proyectos puedan ser establecidos en esa zona que ya fue destinada voluntariamente a la conservación. Es decir, no pierdes la propiedad del predio, lo destinas voluntariamente al menos por un periodo de 15 años y pues sigues teniendo pues la protección de toda establecida en las leyes para lo que es un área natural protegida. Entonces es bastante interesante este instrumento de conservación que está contemplado en la LGPA. Y a continuación vemos, por ejemplo, mencionaba que también instituciones lo pueden hacer. Acá está el IMTA, el Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, que se certificó como área destinada voluntariamente a la conservación en 2018. Eh, Cumplió unos estudios requeridos e hizo un inventario de vegetación tal como lo contempla el artículo que les comentaba, el 126, es decir, la fracción 7 menciona que hay que describir características físicas y biológicas generales del área, así lo hizo el IMTA, y entonces hicieron inventarios de vegetación y suelo, y aquí está pues digamos, una fichita de lo que ellos hicieron. El inventario encontraron 35 familias y 82 especies, acciones. Previamente hicieron una reforestación en la cual se contó con participación de integrantes de la comunidad y sembraron 467 árboles. Encontraron además aves, un total de 71 especies de vertebrados. Hay que recordar que las aves son el segundo grupo de vertebrados después de los peces. Y también propiciaron la reproducción de plantas, entre sus acciones una rehabilitación de un macrotúnel y la reforestación, como les comentaba, en 2007 y 2018. Este ejemplo es interesante porque, por ejemplo, también Pemex tiene certificados de área destinada voluntariamente a la conservación entre Minatitlán y Coatzacoalcos, pero eso es por parte de las instituciones. También las personas pueden certificar sus predios como áreas destinadas voluntariamente a la conservación, cumpliendo las características y los requisitos que pide la CONAM, que a continuación vamos a ver. Aquí, pues básicamente es la información que viene en el sitio de la CONAM, que es descargar la solicitud y llenarla, enviarla. Una vez que la CONAM la recibe, provee apoyo técnico, que seguramente, como en el caso del IMTA, pues les dirá qué es lo que se tiene que muestrear, qué es lo que se tiene que inventariar, qué tendrían o cómo se subdividiría su predio, ya sea poner una zona núcleo, una zona, es decir, la zonificación que tendría el predio. Y al final otorga el certificado en caso de que pues, no hayan inconsistencias en los títulos de propiedad o en algunas cuestiones del muestreo o pues algún aspecto de la comisión. Lo mejor, lo mejor de todo es que hay datos de contacto para poder acercarnos a la Dirección de Áreas destinadas voluntariamente a la conservación. Mucho gusto se los paso si no lo copian aquí, pero es decir, hay un mecanismo que nos facilita que ustedes, como personas interesadas en la conservación no solo de las aves, puedan acceder a certificar un predio y participar en la conservación de las especies que se encuentran en dicho predio y utilizar a su vez esta plataforma para hacer observación de aves. Básicamente esa es la invitación, cómo se vería el panorama o el mapa nacional ya con todas las capas que son las áreas naturales protegidas, más las áreas destinadas voluntariamente a la conservación. Aquí observamos que en el norte del país hay un vacío bastante grande,
incluso observé, ahorita vamos a ver el caso particular de Veracruz, que si bien tiene áreas naturales protegidas, tiene pocas áreas destinadas voluntariamente a la conservación, lo cual nos habla de que pues es, aparte de un instrumento importante, es que puede ayudar a los estados o a las localidades a que velen por los recursos naturales que se encuentran allí. Aquí está el caso que les comentaba. Aquí están las áreas protegidas de carácter federal, pero hay una gran proporción del territorio que no tiene ningún instrumento como área natural protegida. Y si ven, pues prácticamente, es más, en el manchón de aquí, en la parte superior del estado de Oaxaca, se ven áreas destinadas voluntariamente a la conservación que no, que ni siquiera con el total en Veracruz se alcanzan a ver. Es decir, hay muchas cosas que se pueden hacer en ese sentido y otra vez quiero insistir en que eso es lo que tendríamos que estar quizá trabajando o tratando de desarrollar si tenemos áreas naturales protegidas que tengan toda la protección de la federación y que tengan pues todos los beneficios que les acabo de contar. Y ya prácticamente esta es otra invitación que acaba de emitir el secretario Toledo. Las sumas es otra forma de conservar la biodiversidad. Puede ser un instrumento que también ayude. Si ustedes tienen conocimiento o recuerdan, en el norte del país se han desarrollado mucho porque son áreas cinegéticas. Y en el sureste, pues también hay desde áreas para crianza de cocodrilos, de aves, de orquídeas, en fin, hay muchas sumas, pero la invitación va en el sentido que planteó el secretario, que todavía está abierta la convocatoria por si quieren pues pasar la información o ustedes mismos si tienen algún predio y quieren participar en el fomento de las sumas o pins, pues pueden acercarse a la convocatoria que cierra el 30, que son para proyectos de conservación y la vida silvestre nativa y para establecer y fortalecer las unidades de manejo de la conservación de la vida silvestre, que les había comentado. Por último, algo que en esta búsqueda o tratando de armar la presentación encontré fue, oye, bueno, a mí se me hizo muy interesante que fue un texto que se llama Los pájaros recuerdan, piensan, sienten, hacen regalos y aman. Está muy interesante, creo que ayuda mucho a difundir la importancia de las aves y ayuda a que si uno pues no está enamorado de ellas, se enamore. Y pues creo que es el último llamado. Creo, agradezco la invitación a participar en esta charla. Y pues sería todo por mi parte. Quedo abierto a las preguntas Ok, que puedan muchas surgir. gracias, biólogo Ángel. Muy interesante la plática. Vamos a pasar a la sección comentarios y preguntas. Son libres también de usar el